Bienvenidos a este documental en el cual vamos a llevar a cabo temas relacionados con el trabajo. Como verán, existen muchos trabajos en este mundo, como doctor, albañil, zapatero, etc. Pero nuestra pregunta es, ¿qué es el trabajo? El trabajo es todo tipo de acción realizada por el hombre independientemente de sus características o circunstancias. Significa toda actividad humana que se puede o se debe reconocer como trabajo entre las múltiples actividades de las que el hombre es capaz y a las que está predispuesto por la naturaleza misma en virtud de su humanidad. ¿Dónde surge el trabajo? El trabajo tiene sus orígenes en la prehistoria, la cual se dividía en paleolítico y neolítico. Esta época se basaba en la supervivencia. Continúa en la Edad Antigua, en la cual existía la esclavitud, siguiendo la Edad Media, en la cual surge una nueva forma de organización política, económica y social, la cual llamábamos feudalismo. ¿Qué fue el feudalismo? Fue una forma de organización social y política basada en las relaciones entre los vasallos y señores feudales. Esta estaba conformada por el rey, la nobleza, que eran los señores feudales, burguesía, campesinos y artesanos. Luego de que surgieran las monarquías absolutas, fue el fin del feudalismo como sistema político. Luego, en la edad contemporánea, surge la revolución industrial, la cual genera nuevas fuentes de energía como máquinas impulsadas por vapor. Los talleres fueron reemplazados por fábricas, dejando de lado a los artesanos y contratando obreros, los cuales vendían su tiempo y su fuerza a cambio de dinero. Junto con esto surge el capitalismo, el cual era un sistema económico, político y social que consistía en producir y comerciar bienes y servicios para obtener mayor ganancia posible con el menos costo posible. Entonces, la revolución industrial, sumada a la producción, beneficiaba al capitalismo, sistema que poseemos hoy en la actualidad. Hasta acá vimos un poco la historia del trabajo. Ahora veremos que existen distintos tipos de trabajo. Vamos a contárselos. Tenemos el trabajo tradicional, también llamado trabajo en relación de dependencia, que es aquel trabajo que una persona realiza bajo la dependencia o subordinación y en beneficio de otra persona, quien se apropia de ese trabajo. Está el trabajador autónomo, en la cual no existe la relación jerárquica y la persona trabaja por su cuenta. Ser ama de casa también es considerado un tipo de trabajo, por estar a cargo del hogar y efectuar las tareas cotidianas. El trabajo voluntario parte de realizar servicios mediante la acción voluntaria de todos o de alguno de sus integrantes. Y el trabajo autogestionado puede surgir a partir de tres situaciones como transformación de grupos preexistentes, como experiencias comunitarias de resistencia conformada en organizaciones sociales que se reúnen ante la vulneración de derechos sociales, también como respuestas organizativas a propuestas de terceros, caso de las organizaciones que se conforman ante la posibilidad de recibir un subsidio por parte del Estado. Esos son los tipos de trabajos que tenemos por ahora. Pero todos tenemos un derecho en común, que es el derecho al trabajo. ¿Qué es el derecho al trabajo? Es el derecho fundamental humano por el cual toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección del mismo, a las condiciones equitativas y satisfactorias del trabajo, a la protección contra el desempleo, con la igualdad salarial, remuneración digna, protección social y derecho de sindicación. Pero no siempre se cumplen. Existen trabajos que son malos e injustos para los trabajadores. En este caso veremos algunos ejemplos, como la precariedad laboral. La precariedad laboral abarca a todos los trabajadores en condiciones de trabajo insatisfactorias. Los indicadores son subempleo. Estos subempleados son aquellos trabajadores que involuntariamente trabajan menos horas de lo que se define en la jornada laboral legal. Tenemos también el sobreempleo. Estos sobreempleados son quienes trabajan más de 48 horas semanales.
También tenemos asalariados no registrados. Son aquellos a los que no se les hacen descuentos jubilatorios o contribuciones a la seguridad social. Estos trabajadores cuentan con menos recursos legales. Otro de los ejemplos sería el trabajo forzoso. Se llama trabajo forzoso aquel que se realiza bajo amenazas de severas privaciones o del ejercicio de la violencia hacia el trabajador. Una relación de trabajo debe elegirse libremente. La existencia de amenazas coarta la libertad de los trabajadores. Otro de los ejemplos es la discriminación laboral. Ocurre cuando los trabajadores son víctimas de los tratos desiguales por sus características particulares. Se produce cuando se establecen diferencias para el ingreso o pertenencia en el trabajo de determinadas personas. Detrás de esta discriminación hay prejuicios y rechazo a lo diferente. Ahora bien, antes de empezar a hablar sobre lo que más nos importa del trabajo, sus condiciones y demás, es importante saber la diferencia entre tres conceptos: derecho a trabajar, derecho de los trabajadores y el derecho al trabajador. El derecho a trabajar es la posibilidad de conseguir un trabajo y a partir de este obtener beneficios que son los derechos de los trabajadores. Todo trabajador necesita el amparo de una ley que le otorgue derechos, lo proteja de los abusos que se puedan realizar y establezca obligaciones. Esto es el derecho del trabajador. Las principales fuentes del derecho del trabajo en Argentina son los estatutos profesionales, las convenciones o convenios colectivos de trabajo, la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Los estatutos profesionales son un conjunto de normas que regulan la actividad o sector delimitado de trabajadores. Las convenciones o convenios colectivos de trabajo son un conjunto de normas que regulan una actividad de un sector y son acordados entre empleadores y una asociación de trabajadores. En la Constitución Nacional podemos destacar el artículo 14 bis, señala aquellos derechos de los trabajadores que deben cumplirse, como por ejemplo, condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso y vacaciones pagas, retribución justa, salario mínimo vital móvil, igual remuneración por igual tarea, participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección, protección contra el despido arbitrario, estabilidad del empleado público, organización sindical libre y democrática reconocida por la simple inscripción en un registro especial. Concertar convenios colectivos de trabajo, recurrir a la conciliación y al arbitraje, derecho de huelga, seguridad social integral e irrenunciable, seguro social obligatorio, protección integral de la familia, jubilación y pensiones móviles, defensa del bien de familia, compensación económica familiar, acceso a una vivienda digna. La Ley 20.744, Ley de Contrato de Trabajo, entiende por trabajo a toda actividad lícita que se preste en favor de quien tiene la facultad de dirigirla, mediante una remuneración. Se preguntarán, ¿qué es un contrato de trabajo? Bueno, el contrato de trabajo existe siempre que una persona física se obliga a realizar actos, efectuar obras o prestar servicios a favor de la otra, y bajo la dependencia de ésta, durante un periodo determinado o indeterminado de tiempo, mediante el pago de una remuneración. En un contrato de trabajo, principalmente, hay dos sujetos en relación laboral, que son el trabajador y el empleador o patrono. La legislación tiene en conciencia la necesidad de las personas para que repongan fuerzas, recuperen su tranquilidad perdida, se restablezcan moral y psíquicamente. Es por eso que prevé tres tipos de descanso, entre jornadas, semanal y licencias, ordinarias y especiales. Nos centraremos en las licencias. Una licencia es la interrupción reparadora de la fatiga que la ley establece en un periodo más prolongado que los leves recesos entre jornadas y el descanso semanal, dándole al trabajador la oportunidad de poder disponer de un periodo de tiempo más o menos largo que podrá disfrutar con su familia para desconectarse de la labor diaria. Ahora veremos la diferencia entre ambas licencias mencionadas. La licencia ordinaria establece periodos mínimos de descanso anual en la función de la antigüedad en el empleo. El descanso anual es un periodo de inactividad que debe ser retribuido. La retribución debe ser abonada antes de comenzar el periodo de inactividad. Nadie puede ser privado de ellas, como así tampoco pueden ser sustituidas por el pago en dinero.
Las vacaciones no pueden ser interrumpidas. Las leyes extraordinarias contemplan contingencias que pueden ocurrir en la vida del dependiente, durante las cuales es necesario que éste goce de la posibilidad de no laborar, pero seguir cobrando su salario normalmente. Estas licencias generalmente tienen su origen en convenciones colectivas de trabajo que la normativa general ha recogido. Estas son: para el hombre, por nacimiento de hijo, 2 días corridos; por matrimonio, 10 días corridos; por fallecimiento del cónyuge, de hijos o de padres, 3 días corridos; por fallecimiento de hermano, 1 día corrido. Para rendir examen en la enseñanza media o universitaria, 2 días corridos por examen, con un máximo de 10 días por año calendario. ¿Cómo y cuándo debe pagarse el salario? El pago del salario debe realizarse mediante el depósito en cuenta bancaria a nombre del trabajador, llamado cuenta salario. Dicha cuenta debe ser abierta en entidades bancarias habilitadas que posean cajeros automáticos a una distancia no superior a 2 kilómetros del lugar de trabajo en zonas urbanas. El pago se deberá efectuar en una vez vencido el periodo que corresponda, dentro de los siguientes plazos máximos: 4 días hábiles para la remuneración mensual o quincenal y 3 días hábiles para la semana. El plazo de pago de los salarios le corresponde al personal que cobra mensualmente al finalizar el mes trabajado, al personal que se le paga por pieza o medida al terminar la semana o quincena, por el total de los trabajos realizados en ese periodo, al personal que se le paga por jornada o por hora al vencimiento de cada semana o quincena. Una vez vencidos los periodos mencionados, el plazo es de 4 días hábiles para los trabajadores que cobran por mes o quincena y de 3 días hábiles para los que cobran semanalmente. El salario puede fijarse por el tiempo de trabajo o por el rendimiento del trabajador. Puede determinarse por unidad de obra, comisión, habilitación o participación en las utilidades, o también integrarse con premios en cualquiera de las formas o modalidades. Todos los trabajadores deben recibir un sueldo anual complementario, el aguinaldo, que es equivalente al mejor salario percibido en el último semestre, y su modo de cálculo varía de acuerdo con cada convenio colectivo de trabajo. Este pago se efectúa en 2 cuotas que se abonan junto con los sueldos de junio y de diciembre de cada año, respectivamente. ¿Qué es el despido? El despido es la acción de anular el contrato de trabajo por decisión unilateral del empresario y expulsar al trabajador de su puesto de trabajo. Existen 2 tipos de despido. El despido con causa tiene lugar cuando el empleado o dependiente ha incumplido las obligaciones que tiene a su cargo, lo cual configura una injuria grave que imposibilita la persecución del vínculo y exime del pago de la indemnización. A diferencia del despido sin causa, se lo denomina arbitrario porque es impuesto por el empleador sin mediar motivo alguno que lo justifique. Metiéndonos en la ley de riesgo de trabajo, hablaremos de las ART, accidentes y enfermedades laborales. ¿Qué son las ART? Las ART son empresas privadas que tienen como objetivo brindar las prestaciones dispuestas por la ley de riesgo de trabajo. Todo trabajador tiene el derecho de gozar de una ART. Son los trabajadores en relación de dependencia pertenecientes al sector privado, los funcionarios y empleados del sector público nacional, provincial y municipal. La ley se impone a los responsables de los infortunios laborales una serie de recaudos y prestaciones específicas. Las obligaciones del empleador son: tener en la empresa un servicio médico de atención inmediata, contratar un servicio de higiene y seguridad, contratar un servicio médico de prestador para accidentes de trabajo, garantizar el servicio de ambulancia para las urgencias o incapacitados. La ART, a su vez, debe prever y otorgar asistencia médica y farmacéutica, prótesis y ortopedia, rehabilitación. La Ley 24.557 considera accidente de trabajo a todo acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo, o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajador, siempre y cuando el damnificado no hubiera interrumpido o alterado dicho trayecto, por causas ajenas del trabajo. Hay 2 tipos de accidentes de trabajo: el ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo, y el ocurrido en el trayecto del domicilio hacia el lugar del trabajo y viceversa. En ambos supuestos nos encontramos ante un accidente de trabajo.
La enfermedad profesional es aquella que se encuentra potencialmente ligada al ejercicio de una profesión, oficio o puesto del trabajo. Existe una relación directa entre la tarea realizada y la incidencia de ésta sobre la salud del trabajador. Por ejemplo, la exposición continua al ruido puede provocar sordera o hipoacusia. Voy a realizar una entrevista a mi mamá, Lorena Calloja, sobre su trabajo. ¿Dónde trabaja? Hola, trabajo en la fábrica de Rusty. Esa es una fábrica de juguetes muy conocida porque los Rusty ya son ladrillos que se crearon hace varios años, entonces por eso es conocida. ¿Cuál es su cargo? Yo estoy en el sector de calidad, del control de calidad. Controlo los ladrillos cuando salen de las máquinas inyectoras y de los envases o los estuches que van saliendo en la parte de envasado o embolsado para la parte de logística donde salen los productos terminados. ¿Cuántas horas trabaja en el día? Trabajamos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Serían 9 horas diarias. ¿Qué antigüedad tiene su trabajo? Yo estoy en la fábrica desde el 2012, hace 7 años. ¿Está conforme con su trabajo? Sí, estoy conforme. Empecé como operaria y fui creciendo en la fábrica con mis capacidades y mis conocimientos. Fui logrando poder ir ascendiendo y teniendo más conocimiento de la misma. ¿Está conforme con su sueldo? Sí, la verdad que tenemos una muy buena remuneración. Como todo, a veces no alcanza, pero el sueldo es justo con el trabajo que realizamos. ¿Está conforme con el trato de su jefe? Sí, porque siempre se mantuvo una idea de que fuéramos una familia. Ellos comparten con nosotros muchas de las actividades. Días festivos comparten con nosotros. No, la verdad que es un buen grupo. ¿Le respetan las licencias que le corresponden por ley? Sí, nos pagan las vacaciones como corresponde. Si tenemos días por el estudio también nos corresponden. Si tenemos día de enfermedad también nos cubre. Todo mientras sea con certificados es cumplido. ¿Alguna vez tuvo un accidente de trabajo? No, accidente no. Por ahí sí tuve una lesión de las muñecas que me agarró tendinitis por las tareas repetitivas que a veces ocasionan al hacer siempre la misma tarea, pero tuve mi licencia, hice mi rehabilitación y después pasó, quedó todo bien. Bueno, muchas gracias. De nada.